Ahora sí, es comentar el caso que ya mencionaron en el título, ¿no? Nefritis lúpica con afectación vascular renal. Yo soy residente de tercer año del Hospital Regional de Málaga y aquí está mi compañero, residente también de anatomía patológica, Javier Carrillo, ¿vale? Bueno, un caso clínico de una mujer de 46 años con un lupus eritematoso sistémico que fue diagnosticado en 1995. En este momento, esta paciente tenía únicamente clínica cutánea y articular. Estuvo en tratamiento con tratamiento y seguimiento por parte de medicina interna con esteroides, aunque tenía frecuentes brotes a pesar de esto, y tenía proteinuria también, pero menos de 1,5 gramos en 24 horas. Y también tuvo microhematuria persistentes, pero en ese momento la función renal se mantenía normal, no deterioraba creatinina. Entonces, un poco comentar la evolución desde el punto de vista renal. En 1997 se le realiza una biopsia porque empieza a aumentar la proteinuria y esto nos da un resultado, una nefritis lúpica grado 3, clase 3, perdón, lo que fue tratada con choques de esteroides y luego con ciclofosfamida mensual 6 y trimestral 6 también, 6 dosis. Luego en 2001 se realiza otra biopsia por un nuevo aumento de proteinuria con 3,2 gramos en 24 horas. Entonces esto ya era sospechoso de que estaba haciendo un cambio de clase y efectivamente así fue, una nefritis lúpica clase 4 que fue tratada con micofenolato en este momento. En estas dos ocasiones, con el tratamiento la proteinuria remitió y se mantuvo con función renal normal. Luego en 2007 se objetiva ya un deterioro de la función renal con una creatinina de 1,2 hasta 1,4 miligramos decilitro, una proteinuria de 2,3 gramos en 24 horas y un sedimento urinario activo. Además de esto tenía también descenso de C3 de 50 en 50. Entonces, al hacerle una biopsia en el 2007, se vio también una nefritis lúpica clase 4 con un índice de actividad alto, 10-11, y un índice de cronicidad 4-5. En este momento se trató con 4 dosis de rituximab y 6 dosis de ciclofosfamida. Luego, en 2008, aumento de proteinuria otra vez y fue tratado con 4 dosis de rituximab. En 2007 tuvo una respuesta parcial con proteinuria que descendió hasta menos de 1 gramo en 24 horas y en 2008 una buena respuesta. Luego, lo que pasó con esta paciente fue en 2011, que fue lo grave que pasó, ¿no? En diciembre del 2011, la paciente acude a la consulta externa del Servicio de Medicina Interna, donde se evidencia edematización progresiva en miembros inferiores y cara. También refiere que ha recortado diuresis y ya estaba hipertensa la paciente. Entonces, a la exploración física comentaban edema facial, auscultación cardiopulmonar normal, edemas en ambos miembros inferiores e hipertensión arterial con sistólica de 155 y diastólica de 100. En las pruebas complementarias, una creatinina un tanto elevada con deterioro de la función renal, ¿no? 2,2 y la previa era en 1,3. Durante el transcurso del ingreso, porque a esta paciente se la ingresó luego de esta visita, la creatinina empezó a deteriorar más, de 4,82 hasta un pico de 5,3. Tenía también datos de actividad a nivel renal de la enfermedad, como sedimento activo, una proteinuria de hasta 7 gramos en 24 horas, hipercolesterolemia 243 miligramos con LDL de 141. También albúmina en 2,15, un C3 más bajo aún en 34 y un C4 en 4. También tenía anticuerpos anti-DNA positivos, ¿vale? Además de esto, tenía datos de anemia hemolítica, microangiopática, una hemoglobina en 10, plaquetas de 72.000 que posteriormente descendieron hasta 25.000, una aptoglobina indetectable, una LDH en 377 que posteriormente ascendió a 603 y se realizó una biopsia renal. Nosotros recibimos 3 muestras donde a bajo momento ya vemos que todos los elementos del riñón se encuentran afectos. Empezando por el intersticio, objetivamos un infiltrado de tipo crónico moderado que se acompaña de atrofia y fibrosis de los túbulos con tiroidización. Aquí tenemos un mayor detalle de estos hallazgos, tanto de la atrofia tubular como del infiltrado inflamatorio. Y respecto a los vasos, pues encontramos las arteriolas engrosadas y en algunas con una serie de depósitos hialinos subendoteliales, como estamos viendo en la imagen. En cuanto a los glomérulos, de los 11 que encontramos en la biopsia, 4 estaban globalmente esclerosados, mientras que el resto presentaban proliferación endocapilar difusa, acompañándose con polimorfonucleares.
Estas células inflamatorias obstruyen las luces de los capilares, los cuales presentan unas paredes engrosadas formando imágenes en asas de alambre. También encontramos tromboyalinos y lo que no pudimos objetivar fue la presencia de semilunas. En la inmunofluorescencia encontramos positividad intensa para todas las inmunoglobulinas, para el complemento, sin restricción de las cadenas ligeras, lo que se conoce como patrón Full House, y el fibrinógeno fue negativo. Por lo tanto, nuestro diagnóstico final fue de biopsia renal con nefritis lúpica difusa, clase 4G, con lesiones activas y crónicas, y arteriolas con lesiones de tipo vasculopatía lúpica. Aplicando los índices de Austin, otorgamos una actividad de 8 por la hipercellular endocapilar, los neutrófilos, los tromboyalinos y la inflamación intersticial. Y un índice de cronicidad de 6 por estar un tercio de los glomérulos totalmente esclerosados, la atrofia tubular y la fibrosis intersticial. Bueno, teniendo en cuenta los hallazgos tanto histológicos como clínicos, analíticos de esta paciente, se administraron 3 bolos de 6-metilprednisolona de 1 gramo por 3 días, ¿no? Y posteriormente una pauta descendente de prednisona. También se le administró rituximab. Y bueno, nuestra paciente finalmente fue dada de alta de este episodio en 2011 con una creatinina de 2,25 y actualmente se encuentra en hemodiálisis desde mayo, de este año. Esta paciente durante el seguimiento de la consulta también tuvo un nuevo brote, pero ella se rehusó a realizarse biopsia porque durante el ingreso tuvo una complicación con la biopsia y bueno, que la pasó muy mal, entonces se rehusó la biopsia y por ende tampoco se trató. Luego, las conclusiones, es importante también saber que la presencia de lesiones vasculares en la nefritis lúpica es un marcador de mal pronóstico, como en nuestra paciente se puede evidenciar esto, ¿no? Mal pronóstico renal también, como de su enfermedad de base. La vasculopatía lúpica, en este caso, la que tiene nuestra paciente es por complejos inmunes vasculares, ¿vale? Es un tipo de lesión poco frecuente en las biopsias de nefritis lúpica, pero entra dentro de los 5 tipos de daño vascular que hay en el lupus, perdón. Y el mecanismo se desconoce, pero se piensa que es una activación generalizada del endotelio vascular mediada por anticuerpos, autoanticuerpos e inmunocomplejos. Entonces, también se piensa que estos 5 tipos de afectación vascular extraglomerular en el riñón tienen un mecanismo patogénico común, porque hay diferentes afectaciones que se suelen solapar. Bueno, entonces en la biopsia se suele observar en este tipo de afectación infiltración de las paredes de los vasos por inmunoglobulina G, A, M y varios componentes también del complemento. Y bueno, como ya en este caso se evidencia, la afectación vascular se asocia a glomerulonefritis proliferativa difusa, que era la clase que tenía nuestra paciente, y se asocia también con el desarrollo de glomerulonefritis rápidamente evolutiva. ¿Vale? También recalcar un poco que es importante la biopsia, como ya lo comentó el compañero que expuso anteriormente el caso clínico, porque nos guía al tratamiento en el lupus, nos guía al tratamiento, nos guía al pronóstico, al probable pronóstico y también al diagnóstico. Entonces, si tú piensas que tu paciente va a tener algún tipo de repercusión en el tratamiento, si tú te planteas una rebiopsia también, eso también está en un documento incluso de consenso que salió hace poco, de la Glossen, que no está bien definido el papel de la rebiopsia, pero si tú crees que va a cambiar el pronóstico del paciente, se puede beneficiar de un tratamiento, pues sí, hay que hacerla. Y ya está. Muchísimas gracias. Muy bien, Galo. Perfecto. Muy bien desarrollado el caso, que tengo que decir que me acuerdo de la paciente. Tengo que decir que me acuerdo de la paciente. Y además, no se podría haber terminado de presentar los casos con un caso como este tan ilustrativo de cuál es la evolución de la nefritis lúpica a largo plazo. Hasta ahora, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos nos han permitido conocer la situación en la primera ocasión, en el brote agudo, pero esta paciente nos permite conocer qué le pasa a un porcentaje de pacientes que es el 20 o el 30%, sobre todo las formas proliferativas difusas, que tienen nefritis lúpica. Es decir, la nefritis lúpica todavía sigue siendo un problema
sin terminar de resolver, como este caso, en términos de lo que hablábamos ayer de variables resultado de trascendencia. La variable resultado de trascendencia más importante es la mortalidad, pero la siguiente, y es muy importante, es la insuficiencia renal crónica avanzada que requiere trasplante o diálisis, tratamiento renal sustitutivo. Así que, insisto, no podríamos haber terminado con un caso, tan representativo como este. Yo te quería hacer una pregunta porque me ha parecido entender que has destacado, no veo por ahí preguntas más, pero me ha parecido entender que has destacado el caso más bien como afectación vascular añadida al resto de los problemas de nefritis lúpica de esta paciente como responsable de la forma grave de evolucionar, de la gravedad del proceso, ¿no? Y a mí me parece que habría que plantearlo de otra manera. Es una nefritis lúpica que tiene brotes repetidos de actividad a lo largo de los años y por lo tanto acaba desarrollando insuficiencia renal crónica avanzada, que es la variable. No sé qué piensas realmente de la cuestión. Sí, claro, exactamente. Es un caso también, como mencionabas, de un lupus rebelde con afectación renal, repercusión renal, nefritis lúpica también rebelde, ¿no? Con múltiples brotes. Y es verdad que hay varios artículos que destacan la importancia de estas lesiones extraglomerulares, de tipo vascular, tanto intersticiales como vascular. Y de hecho hay estudios que indican que se asocia a la entrada del paciente en diálisis, a la llegada del paciente a la enfermedad renal crónica avanzada. Entonces es importante también, mencionaban en estos artículos, que debe describirse este tipo de afectación también, si bien no se toman mucho en cuenta en las clasificaciones, aunque la del 2018 me parece que sí se lo incluye, es importante describirlas, porque sí implican tanto cambios en el tratamiento, en el caso de que presenta alguna MAT o alguna de estas cosas que pueden alterar el tratamiento y el curso de la clínica, es importante describirlas. Pero sí que es una paciente con un lupus bastante agresivo y una nefritis lúpica bastante rebelde al tratamiento. Claro que fíjate que, bueno, tú lo habrás visto mejor, yo tomaba alguna notita aquí, pero fíjate que tenía en una de las biopsias, la tercera o la cuarta, he contado 4 biopsias a lo largo de su historia, qué es lo que hay que hacer, es decir, el curso evolutivo hay que seguirlo, no sobre la base, no tanto, que no significa que no haya que utilizarlo, sobre la base de las alteraciones analíticas como de la biopsia, es lo que se preconiza actualmente, en la medida en que están publicados series de pacientes en los que las complicaciones derivadas de la biopsia renal son de poca trascendencia, especialmente en centros expertos y conocedores que hacen, no recuerdo bien, 20 o 30 biopsias, pues, la persona concretamente, pero que tienen la habilidad necesaria. La biopsia renal es algo de poca trascendencia. Los pacientes, desde luego, le temen más que a un nublado. Eso también es verdad, y de hecho aquí ha citado un momento que no se le hizo una nueva biopsia de confirmación de la situación porque la paciente dijo que ya no me hacían más porque aquí esto no va, no siguen. Y si ves los índices de cronicidad, me aparecen de 4 a 8, ¿no? En una de las biopsias está en 4 y en el siguiente está en 8. Y sin embargo la actividad baja. Pasa es que no me acuerdo muy bien, pero es de 10 u 11 a 8 o algo así. No me acuerdo muy bien el este. Es un paciente en el que el tiempo va demostrando que la cronicidad, lo que no se puede tratar con fármacos inmunosupresores, está progresando y ya hay que tratarlo con tratamiento renal sustitutivo. Y sin embargo, la actividad va realmente bajando. Esa es que es tan ilustrativo ilustrativo a la paciente, que parece, Sí, la sí, veo muy, muy interesante, ¿no? sí, es que efectivamente se repasan varias cosas con ella, se pueden aprender varias cosas, tanto del tratamiento que se hacía desde ese año hasta ahora, de las complicaciones renales, de cómo identificar un brote a nivel de riñón, de lupus, las repercusiones que tiene y como tú mencionas también, hasta cuándo tratar, o sea, hasta cuándo poner un tope según la biopsia, según el índice de cronicidad y el índice de actividad,
hasta cuándo vamos a aceptar que a la paciente se beneficie de un trabajo, de un tratamiento o no. Sí, es muy cierto, es un caso muy interesante y muy complejo también. La paciente también fue muy compleja. Sí. Me acuerdo de su cara. Muy bien. No veo preguntas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario que sería, yo creo, deseable? Pero no hay nada, no hay manos ni cosas de esas. Muy bien. Bueno, Galo, pues damos por terminada esta parte de casos clínicos que han sido aún más interesantes de lo que de lo que yo esperaba, y realmente, y han estado muy bien presentados, a decir verdad, muy ilustrativos. Y a pesar de que en efecto nos habían llegado pocos casos, los pocos que han llegado digamos, desplegado todo el abanico de posibilidades de problemas con esta enfermedad, que aunque sea única, sea una sola, nefritis lúpica, plantea tantas cuestiones, tantos problemas que no están resueltos, que merece la pena, creo que ha merecido la pena dedicar el curso a este tema.